Los rectificadores controlados ya no utilizan diodos. Nosotros tenemos los rectificadores. Estos rectificadores se pueden llevar a cabo utilizando diodos o se pueden llevar a cabo utilizando tiristores. Entonces, ahora nosotros en electrónica de potencia 1 ya hemos aprendido a utilizar, ya hemos aprendido a estudiar los rectificadores utilizando diodos, pero eso fue en electrónica de potencia 1. Ahora en electrónica de potencia 2 vamos a ver los mismos tipos de rectificadores, pero ya utilizando tiristores y viendo qué ventajas se tiene sobre los diodos. Ahora, como nosotros estamos utilizando tiristores, si bien ustedes recuerdan el modo de operación de un tiristor, entonces no es suficiente en los tiristores que la tensión de ánodo respecto a la de cátodo sea mayor. No es suficiente. Entonces, otra condición que también se tiene es que aparte de esa tensión, nosotros tenemos que enviar un pulso. Entonces, ¿de qué forma trabaja esto? Yo tengo una forma de onda de este tipo, que es una forma de onda rectificada. Entonces, esa puede ser la señal que está enviando mi fuente. Con el tiristor, yo decido el instante de tiempo en el cual voy a disparar o voy a empezar a hacer conducir el tiristor. Entonces, ya la forma de onda no va a ser la que nosotros veíamos con los diodos. Entonces, directamente, fíjense, la forma de onda cambia. Pero si bien la forma de onda ha cambiado, si ustedes analizan o ven directamente esta forma de onda, en función al último estudio que se hizo de la serie trigonométrica de Fourier, podemos ver que la tensión en corriente directa que es 1 sobre t de t sub 0 hasta t sub 0 más t. Si ustedes ven la forma de onda, a simple vista se puede ver que la tensión en corriente directa o el valor promedio va a ser diferente de 0. Entonces, vamos a poder obtener. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre este y el otro tipo es que aquí nosotros tenemos lo que es el disparo o el tiempo de disparo. Eso es lo que nosotros tenemos, el tiempo de disparo. Y ese tiempo de disparo nosotros seleccionamos. Entonces, ese tiempo de disparo, fíjense, si es 0, la forma de onda que obtendríamos a la salida sería lo mismo que un rectificador con puente de diodo. Como pueden ver, si nosotros queremos, podemos llevar nuestro tiempo de disparo desde 0 hasta este punto. Entonces, el tiempo de disparo puede variar entre 0 y el periodo. Naturalmente, para el primer extremo se comportaría como un rectificador de onda completa con diodo, y para el otro extremo ya directamente estaría cortando todo el paso del circuito y no pasaría nada. En muchas ocasiones van a escuchar el término, en vez de tiempo de disparo, van a escuchar el término ángulo de disparo. ¿Pero eso debido a qué es? Les explico. Como pueden ver, una onda seno, como habíamos analizado anteriormente, se define como seno de tita.
porque el argumento que va a evaluar aquí adentro de la función seno tiene que estar en magnitudes de ángulo. Entonces pueden ser radianes o pueden ser grados. Entonces fíjense, entonces yo decido que en este punto, entonces fíjense, de aquí a aquí, de aquí a aquí, entonces sabemos que hay, en este punto sabemos que está pi radianes. Es por eso que es 0 y aquí es 0 radianes. Entonces, como está comprendiendo entre 0 y pi radianes, es natural escuchar que se menciona este punto también como ángulo de disparo, porque va a ser el ángulo en el que recién la función seno va a empezar a marcar, va a empezar a existir, va a tener un valor diferente de 0. Según lo último que se hizo, sabíamos que la frecuencia es igual al ángulo barrido por el tiempo. Entonces, el ángulo es igual a la frecuencia por el tiempo. Este mismo ángulo es el que nosotros tenemos. La frecuencia siempre va a ser un dato, por lo general vamos a poder calcular. Y si se dan cuenta, este ángulo de disparo también está relacionado con un tiempo. Entonces es de ahí de donde sale la frase también el tiempo de disparo. Ahora, si nuestra forma de onda fuese distinta, una forma de onda de este tipo, por ejemplo, que es una diente de sierra, miren, en ese caso nosotros ya no podemos utilizar la denominación de ángulo de disparo. Entonces aquí utilizamos tiempo de disparo. Entonces, si se aprecian bien, cuando hablamos de tiempo de disparo, estamos haciendo referencia al momento exacto en el cual el diodo va a conducir para que la forma de onda pase hacia la carga. ¿Ven? Ahora, esto sería para todas las formas de onda. Ahora, en caso de ser una onda de tipo senoide, entonces con este tiempo de disparo, nosotros podemos calcular el ángulo de disparo, que no sería nada muy complicado. Y lo mismo sería el ángulo para el cual la onda empieza a marcarse. La forma de onda pasa hacia la carga. Eso un poco para recordar lo que son los, los tiristores. Ahora, los convertidores tienen sus clasificaciones. Tenemos convertidores monofásicos, este tipo de convertidores, ¿no? Esos convertidores que están controlados, cuando hablamos para ondas senoides, los van a conocer como convertidores controlados por fase. Entonces, los grupos más grandes de convertidores aquí son los del tipo monofásico y los del tipo trifásico. A su vez, cada uno de estos se van a subdividir. Entonces, se subdividen en lo que son en convertidores de tipo semiconvertidor, convertidor completo y convertidor dual. Semiconvertidor, convertidor completo y convertidor dual. Cada uno de estos tipos los vamos a estudiar en este tema.
Entonces, como pueden ver, ahí tenemos. Entonces, ya sea trifásico o monofásico, se subdividen en los mismos tipos. Entonces, primero vamos a estudiar los monofásicos y luego vamos a estudiar los trifásicos. Y vamos a estudiar las diferencias entre estos tipos de convertidores. Ahora, veamos el principio de operación de un convertidor controlado por fase. Ahí como están viendo la imagen, nosotros tenemos el primer convertidor que vamos a estudiar. Este convertidor, si se fijan, es del tipo monofásico. Ahora, estos convertidores, una de las clasificaciones, una de las perspectivas que se tiene para estudiarlos es el cuadrante. Entonces, fíjense, ese cuadrante va a estar definido por la tensión en la carga y la corriente en la carga. Entonces, ¿cómo funciona? Vean esto. Aquí yo tengo el tiristor que naturalmente, inicialmente, mientras no reciba un pulso en la compuerta, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, si ustedes ven aquí a la derecha, tenemos la tensión en el secundario que está aquí. Luego de eso tenemos B sub O, que viene a ser la tensión en la carga. Esta I sub O es la corriente en la carga. Y luego tenemos aquí la tensión en el tiristor, que es BT1. Entonces, ven, tenemos ahí todas nuestras tensiones para graficarlas. Para que nuestro sistema pueda funcionar bien, entonces, cuando la tensión en el secundario se está generando, nosotros en un momento dado, aquí fíjense, esta es la representación del ángulo de disparo. El ángulo de disparo aquí, como les dije anteriormente, va a denotar el momento exacto en el que el tiristor empieza a conducir. Entonces, fíjense aquí en la curva del tiristor. Si ustedes ven, el tiristor se lo agarra absolutamente todo desde cero hasta el momento del disparo. Una vez, una vez que se ejecuta el disparo, que se manda un pulso a la compuerta, entonces el tiristor se comporta como un conductor. Fíjense, la caída de tensión es cero. Entonces, en ese momento que el conductor empieza, perdón, que el tiristor empieza a conducir, entonces deja pasar la tensión, el resto de la forma de onda que queda. Si ustedes aprecian estas dos formas de onda, esta y esta, sumando las dos formas de onda, obtienen la forma de onda de la señal de entrada. Como pueden ver, ahí está bien claro. Entonces, si yo sumo esto a esto, obtengo esto. Ahora, aquí la tensión es positiva y aquí la corriente tiene el mismo signo de la tensión. Entonces, hacer ambos, o sea, los dos positivos, eso estaríamos, esta sería la corriente. Al ser los dos positivos,
tendríamos una corriente DC positiva y una tensión DC positiva. Entonces, en ese sentido, estaría trabajando en el primer cuadrante cuando yo grafico el comportamiento de la tensión versus la corriente en mi carga. Entonces, como les decía anteriormente, yo puedo disparar aquí. Si disparo aquí, va a ser hasta ahí. Esto sería aquí y este se agarraría toda la tensión hasta ahí. Si disparo aquí, lo mismo. Si disparo aquí, lo mismo. Fíjense lo que va pasando. Solo está pasando esta parte. ¿Ven? Entonces todo va a depender en qué momento yo dispare. Entonces, dependiendo de ese momento que yo dispare, para este caso yo voy a tener un ángulo de disparo y ahí recién empieza la conducción. Ahora en esta otra parte, desde pi hasta 2pi, si ustedes se fijan, el tiristor se lo agarra todo. ¿Por qué? ¿Por qué el tiristor se lo agarra todo? Si bien recuerdan, el tiristor es del tipo unidireccional. Eso quiere decir que solo va a dejar pasar la corriente en ese sentido, nada más. En sentido inverso, sí o sí va a estar en polarización inversa, entonces ahí se comporta como un interruptor abierto. Al comportarse de esa forma, entonces se lo agarra toda la tensión. Entonces, toda esta tensión se lo está agarrando el tiristor. ¿Por qué? Porque va a hacer que se polarice inversamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga ya no recibe nada de tensión. Entonces, fíjense la carga, cero. Y entonces, por tanto, la corriente que circula por la carga, cero. Si revisan esta gráfica, es muy parecida al rectificador de media onda, pero en este caso vendría a ser un rectificador de media onda controlado. Entonces yo estoy decidiendo qué tanto va a pasar. Entonces, al realizar este tipo de control, yo tendría la capacidad de poder definir el valor de la tensión DC. Entonces, tengo esa capacidad gracias al tiristor. Entonces, si la tensión DC que tengo es muy elevada, aumento mi ángulo de disparo y eso va a hacer que se reduzca la tensión DC. Entonces, si hacemos el análisis, ¿qué vamos a obtener? En primer lugar, nosotros sabemos que la tensión en el secundario, que es la que nos está proporcionando la tensión, es igual a la tensión máxima por el seno de omega t. Entonces, esa es la tensión que nos está proporcionando. Ahora, en este caso, ustedes tienen que aprender a identificar el periodo. Ya como hemos visto todo lo que es la serie trigonométrica, entonces ya saben que aquí en la carga, el periodo inicia aquí y termina aquí, directamente. Entonces, si yo quiero ver cuánta tensión DC voy a obtener de esto, entonces digo, tensión DC igual a 1 sobre el periodo de la integral desde t sub 0 hasta t sub 0 más t por la función temporal por el diferencial de tiempo. Esa es mi ecuación principal. Una vez que yo transformo mi ecuación principal, entonces aquí en la gráfica veo que estoy empezando en 0 y terminando en 2pi. Entonces hago lo mismo aquí en función a lo que hemos aprendido. Entonces, 1 sobre 2pi integral
Ahora fíjense, aquí siempre hay una incongruencia. Esto, si ven bien, es tiempo. Esto es tiempo y esto también es tiempo. La serie trigonométrica de Fourier se ha pensado para tiempo, pero también se puede cambiar. Si nosotros quisiésemos cambiarlo, también podemos cambiarlo a ángulo. Entonces aquí el ángulo de inicio, que sería en 0 grados, y ángulo de fin sería en 2pi. Entonces, si se dan cuenta, se puede hacer esa modificación para hacer las evaluaciones correctas. Entonces, directamente yo aquí estaría iniciando en 0 y terminando en 2pi. Y ya la tensión, ya sabemos que depende del ángulo, entonces solo le ponemos tita diferencial de t. ¿Por qué no le estoy poniendo ya esto? Aquí sería bs. ¿Por qué no le estoy poniendo este? No le estoy poniendo este porque de 0 a 2pi, si ustedes se fijan, desde 0 a 2pi no es una onda seno. De 0 a alfa no es seno, no corresponde todavía. Toda esa ecuación sería la ecuación de una recta con x o con t igual a 0 o θ igual a 0. Perdón, con bm igual a 0 o la tensión de salida igual a 0. En solo este pequeño tramo es lo que corresponde a una onda seno. Entonces, para este periodo tengo tres tramos. Un tramo que corresponde igual a 0, luego la onda seno y el tercer tramo que corresponde igual a 0. Entonces, la tensión DC, 1 sobre 2pi, y dibujo mis tres tramos. De 0 a alfa, que vale 0 por diferencial de θ, más de alfa a pi, aquí vale la tensión máxima por el seno de omega t. Recuerden que θ es igual a omega t, entonces omega t, más integral de pi a 2pi, 0 diferencial de θ. Entonces, esto es 0 y esto también es 0. Resolviendo la integral, ¿qué vamos a tener? 1 sobre la tensión máxima al ser una constante va a salir. Tensión máxima sobre 2pi por 1 más el coseno de alfa. Entonces, fíjense, aquí, nosotros, nuestra ecuación, el valor de la tensión DC va a depender mucho del valor de alfa. Alfa puede tomar tres valores. Alfa puede tomar, bueno, para nuestro análisis, 0, que es el valor inicial, puede tomar pi medios y luego puede tomar pi. Entonces, si regresamos aquí, vean, 0, pi medios y pi. Entonces, para alfa igual a 0, tendríamos que la tensión DC, coseno de 0, 1. 1 más 1, 2. 2 entre 2 a 1, entonces, que viene a ser la ecuación del rectificador de media onda. Entonces, desde aquí estaría pasando toda la media onda. Mejor lo dibujo aquí. Entonces, ¿qué tengo? Con alfa igual a 0, tengo esta forma de onda. Evidente. Rectificador, sí, rectificador de media onda. Pero en este caso estoy dejando pasar toda la media onda. Para alfa igual a pi medios. ¿Qué vamos a tener? Pi medios serían 90, coseno de 90 es 0, 0 más 1 es 1, entonces como pueden ver, tensión DC es igual a 1/2 de la tensión máxima por pi. ¿Ven? Justamente va a ser la mitad del anterior valor. Entonces esto tiene una forma de onda de este tipo. En solo esa parte
que está en negrita es la que estaría pasando. Entonces solo estamos dejando pasar la mitad de la media onda. Y para alfa igual a pi, ¿qué tendríamos? Coseno de pi menos 1 más 1 es 0, entonces todo se hace 0. Entonces, como pueden ver, haciendo el análisis, nosotros podemos jugar desde el 100%, o sea, dejar pasar toda la onda, y el 0%. Entonces, entre esos límites podemos jugar. ¿Y de qué va a depender? De que nosotros utilicemos un determinado valor, va a depender de los requerimientos de la carga. De eso dependería.